en la parte individual, ¿no? Que les pedí hacer un desarrollo. Particularmente lo que se les pidió era pues el uso más allá de control de versiones, una pequeña aplicación que demuestra las habilidades que ustedes ya pueden construir esta aplicación, que ustedes pueden crear ramas. O sea, ese es una de las primeras partes que se busca en el primer módulo, ¿no? En el segundo módulo, déjame entrar a aquí al, al Excel que tengo. Ya buscamos el desarrollo de la aplicación como tal. Un minuto, por favor. Ahora sí. 24. Ok. Mm, Según el calendario, como ya pasamos la primera práctica también, lo que se busca es que ustedes puedan crear una aplicación. Un rato, ahorita les comparto ya. Les voy a compartir. Y lo que se busca es que ustedes puedan, bueno, esta parte ya está, ¿no? Estas dos partes ya están. Un poco de trabajo web, HTTP, Quellite y algunos formularios. ¿Sí? Lo que se busca aquí ya es un poco el desarrollo con base de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso nos vamos a centrar, ¿sí? Con base de datos, más HTTP, ¿no? Algún tema de sesiones, ¿sí? Y el trabajo grupal empieza a crecer un poco más, ¿no? ¿Sí? El trabajo grupal empieza a crecer un poco más y eso hace que el segundo avance ya se note el trabajo en grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el, el objetivo de estas 4 semanas, ¿sí? Para que sepan exactamente qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y obviamente el trabajo grupal, cómo es que se va a dividir, ¿no? De las otras 4 sesiones que vienen, incluidas las de hoy, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a estar enfocados y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok, listo. Vamos a hacer la parte teórica de base de datos. ¿Sí? Yo sé que ustedes ya han llevado un curso de base de datos, pero voy a hacer la parte teórica de lo que significan las bases de datos para una aplicación web y cuántos tipos de base de datos pueden haber. ¿Sí? O sea, no es es más allá de la normalización, del diagrama de clases, va más allá de eso. ¿Sí? Entonces, sí, ese 5, base de datos. ¿Sí? En un diagrama tradicional de una arquitectura o de una aplicación monolítica, ¿sí? De una aplicación monolítica, ustedes tienen su aplicación y tienen su base de datos, ¿no? Eso es lo que normalmente ustedes piensan o creen que una aplicación tiene como formato, ¿sí? Como formato de construcción, ¿sí? Pero, pero puede pasar que una aplicación tenga más de una base de datos, ¿sí? Esta es una base de datos, normalmente es relacional, SQL, relacional o SQL relacional, ¿no? ¿Sí? Hay varios tipos de SQLs que también no son para no relacionales. Existen aplicaciones que tienen base de datos no relacionales, ¿sí? No SQL, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Sí? La diferencia principal entre una y otra, ¿sí? Una y otra base de datos. Las bases de datos relacionales normalmente están enfocadas en el diseño de tablas, el diseño de consultas. O sea, su propósito principal es para hacer
transacciones y consultas que sean de forma muy estructurada. O sea, que estas bases de datos tengan un origen en el cual las modificaciones no sean el objetivo. Sí, o sea, no sea el objetivo que tú estés modificando la base de datos, agregando atributos, nuevos datos, ¿no? O sea, ese no es el objetivo principal, sino ya tiene un diseño de por medio de la base de datos. O sea, existe un modelo con el cual ustedes entran, ¿sí? Modelo. Ponerlo así, que, ¿no? Este es imaginen que es este el modelo, este es tu diagrama entidad-relación, diagrama entidad-relación, ¿sí? Y esto entra a su aplicación, ¿no? Este es un enfoque en el cual ustedes dicen, ok, yo conozco mi aplicación, yo sé cuál es el modelo, yo sé cuáles son las entidades, ¿sí? Entonces entran y empiezan a diseñar su solución, ¿sí? Entonces, evidentemente es un entorno conocido, es un entorno estructurado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay entidades conocidas, ¿sí? Principalmente está hecho para consultas cruzadas entre tablas, ¿sí? Cruzadas entre tablas, ¿sí? Este, su enfoque principalmente es la transaccionalidad, ¿no? Es tener soporte de transaccionalidad. Eso quiere decir que ustedes pueden grabar en una, dos tablas y si alguna falla, pues bueno, en las dos, en más de una tabla, todas las transacciones que se hayan hecho en esa tabla, pues pueden ser de alguna forma devueltas a su estado original, ¿sí? Soporta la transaccionalidad. Entonces, ese es el principal volumen, el principal objetivo de de estas entidades, ¿no? Obviamente que tiene, en algunos casos, necesita pues una normalización, ¿no? ¿No? Y en la parte de normalización, tercera o cuarta forma normal, ¿no? O sea, tercera significa que haya, eh, eh, de alguna forma, entidades que soporten las principales tablas, por ejemplo, categorías y productos, ¿sí? Suele pasar que esa es como que la segunda forma normal, ¿sí? Y, por ejemplo, si una persona tiene varios teléfonos, normalmente ya llega a la tercera forma normal, ¿no? Donde los datos de sus teléfonos no necesariamente están en una sola entidad, sino están en otra entidad. Esa ya es una tercera forma normal. No, hay mucha, de alguna forma, descomposición para hacer que los datos sean únicos, ¿sí? Sean únicos. En una base de datos no sé cuál, no se busca, ese no es el objetivo. El objetivo es guardar la mayor cantidad de información, ¿sí? La mayor cantidad de información, toda la información que tú necesites. Inclusive hay información que no necesariamente es estructurada. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces un clic en una página web, ese clic en esa página web hoy día puede tener cuatro o cinco datos, pero mañana, por el cambio del navegador, podría tener más datos, ¿sí? En un solo clic, Amazon lleva más o menos 50 campos por cada evento, por cada uno de los eventos que hacen en la página web. Entonces, lo que sucede ahí es que conforme los navegadores van evolucionando, pueden incluir algunos otros datos. Y dentro de esos datos está el proveedor de internet, está el tipo de browser, está la hora, está la versión del navegador el cual estás utilizando, ¿sí? Si estás en una Mac, si estás en un teléfono, si estás en un desktop. Entonces saca toda esa información para saber quién es el cliente. También puedes saber si tú has hecho ese evento a partir después de haber cargado la página o después de haber sido renderizado hacia esa página. Te da toda esa información. Entonces aquí
una de las cosas principales, hay información no estructurada, ¿no? Información no estructurada, ¿sí? Información no estructurada, ¿sí? No estructurada, no estructurada, ¿sí? Otra de las cosas es, pues, que soporta grandes volúmenes de información, ¿sí? Grandes volúmenes de información, ¿sí? Y que normalmente está distribuida, o sea, que normalmente debería haber varias instancias donde se guarda la información. Y lo que hace es separar por agrupaciones, ¿no? Separar por agrupaciones, algo así como por letras, ¿no? De la A a la D en tal grupo de base de datos, de la hacia otra letra en tal grupo. No, normalmente no es por letras, o sea, tú le dices el tipo de agrupación que vas a realizar. Puede ser letras, puede ser, por ejemplo, por categorías, imaginemos si estás almacenando productos, ¿sí? Puede ser también podría ser por ejemplo, por agrupaciones o sectores, dependiendo de la información del negocio, ¿sí? Por perfiles de usuario, ¿sí? O sea, dependiendo el modelo de categorización que tú estés haciendo, él puede empezar a distribuir esa información en un shard de servidores, o sea, en un conjunto de servidores que ustedes pueden ir poniendo o sea, dentro de su aplicación. O sea, esta distribución lo hace de forma automática. Las bases de datos NoSQL están preparadas para eso. ¿Sí? Aquí no interesa la normalización. ¿Sí? Acá no interesa la normalización. ¿Sí? No interesa la normalización. Lo que se busca principalmente es que ustedes puedan guardar la mayor cantidad de información. ¿Sí? Puedan guardar la mayor cantidad de información, puedan tener toda esa información guardada. O sea, puede ser en muchos casos información redundante, pero el objetivo no es tanto normalizar, el objetivo es guardar la mayor parte de información. Claro, ustedes en sus procesos lo que tendrían que hacer es que esa información o la forma de cómo recopilar esa información sea la misma o cómo actualizar la información sea la misma. O sea, no tanto se preocupen porque los datos estén duplicados, sino se preocupen porque los procesos guarden y actualicen el mismo dato. ¿Sí? Porque en ese tipo de aplicaciones, al tener datos redundantes, lo que suele pasar es que, oye, si no actualiza los datos, podría ser que obviamente hay una confusión. Una confusión, oye, acá dice que el cliente ya pagó y acá dice que el cliente no ha pagado, por decirte algo, ¿no? ¿Sí? Este, no tiene soporte a la transaccionalidad. Eso quiere decir que aquí cada inserción es atómica y si falla en una colección, no quiere decir que haya un rollback automático, sino que el rollback lo tienes que hacer tú de forma implementando un método de devolver el estado hacia atrás, ¿no? O sea, que no hay soporte, no soporta transaccionalidad, no tiene soporte de transaccionalidad, ¿sí? ¿Sí? Dentro de estas, ¿sí? Ya yéndonos a la evolución, existen muchas bases de datos, ¿sí? Principalmente, pues, si vemos el mundo de bases de datos, las más populares, pues, no es Oracle, ¿sí? O sea, si ustedes ven, sí, en los 90 en los 2000 quizás era, pues, la base de datos comercial más usada, y del 95 para arriba, hay un crecimiento exponencial de lo que es base de datos open source. Dentro de las bases de datos open source, dentro de las más usadas está Postgres, ¿no? Postgres, Postgres. Postgres es la base de datos más usada por excelencia, ¿sí? Si ustedes entran ahora, a ver, déjenme un minuto, que solo lo pongo a hacer rapidito, ¿no? Si ustedes entran a render, render.
les pasa el link. ¿Sí? Render tiene varios productos, ¿sí? Y dentro de estos productos está pues uno de los servicios que ofrece es PostgreSQL, ¿sí? Es PostgreSQL. Ofrece web services, o sea, lo que son servicios web o unas páginas o aplicaciones, ¿sí? Pero principalmente ofrece Postgres, PostgreSQL. ¿Sí? Entonces, si entramos, ustedes se pueden dar de alta con cualquiera de sus cuentas. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Algunas aplicaciones que tengo aquí puestas, ¿sí? Postgres nos da, y volvemos a otra vez a la parte de atrás, render, sí, render, sí, aquí nos da ciertas características, ¿sí? Para cada tipo de perfil, ¿no? Para perfiles individuales, perfiles de equipos, perfiles de organizaciones y perfiles empresariales, ¿no? ¿Sí? Entonces, para perfiles individuales, sí, obviamente nos da un costo mensual de cero. O sea, nosotros no necesitamos poner una tarjeta de crédito. Podríamos usar cualquier otro proveedor de nube, pero de cualquier otro proveedor de nube de los más conocidos, Azure, AWS o Google. El onboarding, o sea, cuando tú te quieres dar de alta para que tú puedas usar esa nube, lo que te pide de inicial es que tú pongas la tarjeta de crédito. No se cobra, ¿sí? No se cobra la tarjeta de crédito. ¿Sí? Lo que te pide es una tarjeta de crédito cualquiera. Obviamente que esté válida, ¿no? Que esté válida y que puedas ponerla ahí. Entonces, ¿qué sucede? Y que les ha pasado a muchos chicos que empiezan a usar la nube. Eh, la nube por defecto les da un crédito, ¿no? Les da un crédito, o sea, les regala dinero como para que ustedes puedan usar la nube. Imaginemos que sean $200, $100, $400, ¿sí? Se los da. Y lo que pasa con muchos chicos es que empiezan a poner esos servicios. Imaginemos, hoy empiezas a poner esos servicios, tu base de datos, pa. Y cada tipo de base de datos tiene pues lo que le llaman como una asignación de recursos o SKUs, ¿sí? Ese SKU que tú le asignas tiene que ser de capa gratuita, ¿no? De capa gratuita. No podrías usar por defecto las capas más superiores. O sea, por defecto no te da capa gratuita, te da como que general, propósito general, le dice, ¿no? Como tú no sabes, como tú estás aprendiendo, tú dejas esa base de datos en propósito general. Y al dejar esa base de datos en propósito general, evidentemente, pues pasa el tiempo, ¿sí? Y tus $400, tú te olvidas obviamente, eliminar la base de datos, apagar la base de datos, ¿no? Esos $400 son consumidos y cuando menos te das cuenta, ¡pum! Tu tarjeta de crédito, obviamente, es consumida también. ¿Sí? Es consumida también, porque tú, no, oye, no, uno, que no pusiste la base de datos que debía ser de capa gratuita, ¿no? Tú usaste todo por defecto y eso significa que tú, obviamente, al usar por defecto, ellos se aprovechan de que te vas a olvidar y plum, ahí van a consumir tu tarjeta de crédito después de pasar, evidentemente, los dólares que te han regalado. Sí, entonces eso es lo que normalmente les pasa a los chicos y se olvidan y empiezan a hacer sus proyectos y se emocionan y después de haberse emocionado, evidentemente ya empieza a consumir la capa gratuita. Entonces, dentro de Render, ustedes tienen, por ejemplo, aplicaciones web, ¿sí? Estos son servicios web o web services, lo que dice aquí son aplicaciones web. Tienen sitios web estáticos, ¿sí? Tienen también, pues, jobs, ¿no? Jobs o background workers también tienen, ¿no? Tienen también instancias free, pueden tener lo que se llama pipelines, o sea, como instalaciones automáticas, sí, instalaciones automáticas, y aquí también te da minutos al mes, y te da un ancho de banda hasta de 100 gigabytes, ¿sí? Para cuando tú subas o envíes tus datos entre tus servicios, bueno, hasta 100 gigabytes, porque ya estás
lo que le llaman el backbone. Entonces es como que está sobre el data center de ellos y obviamente si tus servicios llegan a transferir más de 100 gigabytes, bueno, ese es el límite que te está dando, ¿no? Sí, es el límite que te está dando. eh, Postgres, auto backups, ¿sí? Te da otra base de datos que es de memoria, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Administración de datos en caché también te da, ¿no? Varias cosas, o sea, si tú ves, te da un montón de cosas en la parte gratuita, ¿sí? Hasta hace el 2023, ¿sí? 2022, finales del 2022, nosotros usábamos Heroku, ¿sí? Nosotros usábamos Heroku. Y Heroku era, digamos, una de las plataformas más usadas también, pero ya no lo dan de forma gratuita, ya no hay esa opción de forma gratuita que ofrece Render, ¿no? ¿Sí? Ya no lo usamos por eso, o sea, nosotros simplemente al ver que ya no iba a haber esa opción, bueno, lo que hice es migrar a otra nube para que los alumnos obviamente puedan tener esa opción, ¿sí? Entonces, como ya vieron, yo les hice una explicación de eso. Entonces, cuando ustedes crean una aplicación, un sitio web, por defecto, ¿sí? Ustedes pueden crear una base de datos también. Pueden hacer una creación de una base de datos o pueden crear un sitio web y ese sitio web, ¿sí? Dice, build and deploy un existe repositorio. Ah, no, aquí, un minutito. Ok, una base de datos. Sí, aquí vamos a darle una base de datos, sí. Eh, Aquí vamos a darle una base de datos, movies, ¿no? Movies DB, algo así. Le voy a dar. Este es opcional. Este es son generados automáticamente. Ustedes le dicen la región donde quieren poner su servicio. Un minuto. Su servicio. ¿Sí? Como ya ven, casi todas las regiones están en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Unos al este, al oeste, ¿sí? En la parte central de Estados Unidos, ¿no? Europa en la parte central, ¿sí? En Estados Unidos también, y en Asia, ¿no? Tienen algunos sitios. Por defecto lo voy a dejar en Estados Unidos. Y les dice la versión de Postgres, ¿no? Si ustedes buscan Postgres, Postgres, sí, obviamente van a encontrar todo el show de versiones, ¿no? Todo el show de versiones y está en casi la última versión, la última 16, ¿sí? Y le dicen free, ¿sí? Dice upgrade to enable more features, ¿no? Dice, ok, aquí ya me cobra $7, ¿sí? Por eso le digo, o sea, que por defecto viene así. En todas las nubes viene como que un defecto y obviamente le dicen, ok, si ustedes escogen sin cambiar, pucha, sí, tienen que escoger las free, pues, ¿no? Sí. Entonces aquí le dicen crear base de datos y ahí está. Dice minimize your database downtime, ¿no? Ok, cierras nada más. Te da una opción de primaria y standby, ¿no? Eso no. Si tú quisieras hacer, ya te lo está creando, ya está creando la base de datos. Esperamos un minuto. Y ya está. La base de datos ya está creada. Y aquí está trayendo ya dónde va a estar guardando los datos, ¿sí? Y ahí tiene algunos datos con los cuales nos podemos, dice, ¿no? The database will expire junio 24, aún será delete a menos de eso, ¿no? Si no pagas, ¿no? Te está dando esa opción. Y aquí hay algunos datos, ¿no? Estos datos son importantes para la conexión, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú tienes aquí en Postgres, ¿no? PostgreSQL. ¿Sí? Tienes otras bases de datos como por ejemplo, MySQL, como MariaDB, ¿sí? MariaDB. Y debe haber otras más, ¿sí? Otras más, ¿sí? Esto es de la parte free, las más conocidas. Y de la parte no comercial también tienes, o la parte comercial también tienes SQL Server,
tiene sus instancias. SQL Server Express también tiene una parte SQL Express no comercial, es la gratuita, ¿sí? Tienes las de, ay, perdón, tienes las de Oracle, ¿sí? De B2, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes entran a Gemini, ustedes podrían preguntar, ¿sí? Ah, créame un cuadro de base de datos por comerciales, comerciales, comerciales y open source, donde también tenga en open source en las columnas y en las filas se agrupen, se agrupen por SQL y no SQL. Sí, ahí está. ¿Sí? Bueno, acá las ha puesto todas. Sí, las ha puesto acá. Sí, ha puesto un cuadro general, no ha hecho el cuadro que le pedí, pero les ha puesto acá todo, ¿no? Sí, aquí están, ¿no? Comerciales, SQL, eh, Oracle, IBM, DB2, SAP HANA, ¿sí? Y Open Source MySQL, Postgres, Maria, esta es una base de datos no relacional, no SQL, Cassandra y Redis, ¿no? Que están aquí, que les ha puesto aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay más bases de datos inclusive, muchos más bases de datos de las que ustedes están viendo en este cuadrito. Sí, y aquí te da algunas características principales. ¿Sí? Entonces, evidentemente, eh, aquí en NoSQL, pues tienes, por ejemplo, Firebase, ¿no? La base de datos de Firebase es gratuita, ¿no? Pero también tienes la de MongoDB, ¿no? También hay parte gratuita, pero también hay parte comercial, ¿no? Sí, hay Cosmos, Cassandra, ¿sí? Otras bases de datos que son principalmente tanto no open source y comerciales, ¿no? Y que tienen características muy particulares. Sí, entonces aquí ya habrá creado ya la base de datos. Cerré mi proceso. Oh, creo que sí. Enter. Aquí está, ¿no? Por defecto ya te da pues un porcentaje de uso porque la base de datos crea cierta metadata, ¿no? ¿Mm? Aquí está el host al que te puedes conectar, el puerto, la base de datos y el usuario. ¿Sí? Acá está el password de la base de datos y acá está la URL de la base de datos con la que te puedes conectar desde tu aplicación. Y también puedes especificar qué rangos de IPs pueden conectarse. ¿Sí? ¿Qué rangos de IPs pueden conectarse? Por defecto, de cualquier lado, ¿no? Algunas métricas de la base de datos.
el proceso de backup y cómo están los logs de la base de datos. ¿Sí? Para conectarse, te da estas opciones, ¿no? Esta es una base de datos SQL. Ahora vamos a entrar a una no SQL. ¿Sí? Aquí, para crear una base de datos no SQL, pues, tienes que crear un pequeño proyecto, crear aquí a web. ¿Sí? Acá te dice, bueno, tu proyecto va a tener estas opciones. ¿Sí? Pues, ok, no importa. Seleccionas una cuenta de Google que deseas o crear una nueva cuenta. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner así. Y le dices crear proyecto. Ya está. ¿Sí? Por defecto no aparece aquí. Si tú te das cuenta, aquí no está tu base de datos. O sea, no existe el producto asignado por defecto. Tú lo tienes que asignar. ¿Sí? Y tienes dos opciones, ¿no? Mira, ¿no? Almacena y sincroniza datos en tiempo real y tienes una actualizaciones en tiempo real, consultas poderosas. Dos tipos de base de datos, ¿no? Y te dice, ¿no? Te dice, ok, para datos como que web, para datos como que real time, ¿sí? Entonces aquí te surge una duda y dices, ok, que me surge una duda, porque quiero saber exactamente cuál de las dos, cuál es la diferencia entre Firestore, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Firebase Cloud Store, Firebase Cloud Firestore, ¿no? Cloud Firestore, Firestore y base de datos o Real Time Database, ¿no? Real Time Database en un cuadro comparativo. Entonces ahí te está dando, ¿no? Dice, aquí te dice, ok, aquí guardo yo documentos de JSON y aquí guardo árboles de JSON. ¿Sí? A primera impresión, tú dices, ok, sí, aquí no necesito preguntar más porque necesito ver cuál es un árbol y cuál es. Un documento JSON es como que atributos, ¿sí? Atributos puestos dentro de un documento. Y un árbol de JSON es documentos de documentos, ¿sí? Documentos de documentos, ¿sí? Soporta consultas más complejas con índices y filtros. ¿Sí? Soportas consultas simples con ordenamiento y filtrado básico. Aquí ya más o menos te está diciendo, oye, solamente consultas simples. Aquí consultas más complejas. ¿Sí? Sincronización en tiempo real para todos los clientes conectados. Dice, en tiempo real para clientes conectados con opciones de sincronización offline. También tiene una opción por defecto para sincronizarte offline, ¿no? Ambos son altamente escalables, basado en operaciones, lecturas y escrituras, basado en el ancho de banda de almacenamiento, alta disponibilidad, cifrado, ¿sí? Fácil uso, ta, ta, ta. Ok, entonces, ok, muéstrame ejemplos ¿no? Muéstrame ejemplos de documentos JSON y árbol JSON, porque eso es lo que tú vas a, documentos JSON y árbol de JSON, ¿no? Tú lo que vas a ver para que sepas exactamente lo que va a pasar. ¿Sí? Y ahí está.
¿no? Aquí te dice, ¿no? Documento de JSON dice persona, edad 30 años, correo, dirección, ¿sí? El árbol es de una sola hojita, calle, primera, ¿no? 130, ciudad, tal, ¿sí? Y un árbol, pues te da, dice, ¿no? Ok, tú tienes imágenes, estas imágenes, ¿no? Producto, y acá está el árbol de JSON, ¿no? El árbol de JSON es así, ¿no? Como que listas más complejas, ¿no? Mira, ¿cuántos niveles? Uno, dos, tres. Aquí también hay niveles, pero se va directamente al, al objeto, ¿no? Producto, transacción, y aquí se va un poco más a más datos, ¿no? Con miembros, ¿sí? Con miembros, ¿no? Y aquí mira cuántas. Esta también soporta eso, ¿sí? Pero su propósito principal no es ese, ¿sí? Su propósito principal no es eso. ¿Sí? Su propósito principal no es ese. Entonces aquí, oye, ya más o menos tengo una idea de eso. Sí, aquí muéstrame una consulta compleja con índices, ¿no? Muéstrame una consulta compleja. Consulta compleja en Cloud Firestore. ¿Sí? Ahí está. Sí, acá le está diciendo, ¿no? Una consulta compleja le dice, DB Collection, la colección de usuarios o personas o productos donde el país sea tanto, la edad sea tanto, la fecha de registro sea tal, ¿sí? Y eso o puedes obtener los datos a procesar, ¿no? ¿Sí? Y los datos a procesar, que te da eso. Y, y aquí, ¿cómo sería? ¿Sí? Soporta consultas simples, ¿no? Y muéstrame una consulta en Real Time Database de Firebase. Y aquí está, ¿no? De alguna forma se parecen, ¿no? Se parecen de alguna forma, ¿no? Yo acá simplemente sácalo. Los usuarios y te trae usuario por usuario, ¿no? Usuario por usuario. ¿Sí? Entonces aquí porque va a recorrer árboles, ¿no? Va a recorrer árboles. ¿Sí? Entonces, este tipo de base de datos quizás es más enfocada en el propósito de traer árboles o agrupaciones, ¿no? O listas. Y este tipo de base de datos es en el propósito de que tú hagas tus consultas casi similares como si lo hicieses en una base de datos SQL, ¿sí? Como lo hicieses en una base de datos SQL. Entonces aquí le vamos a dar Firestore y ya vas a estar listo para crear, obviamente creas tu base de datos, ¿sí? Aquí no lo cambias, le dices la ubicación donde se va a crear. Siguiente, ¿sí? Iniciar modo producción o iniciar modo prueba. Dice iniciar modo producción, te dice, ok, esta condición lo tienes que modificar, no se rechazará todas las operaciones de modo lectura y escritura de terceros. Obviamente tienes que ir cambiando para que, o sea, es más restrictivo, ¿no? Y comenzar a modo de prueba te da hasta tal fecha para que tú puedas consultar. Si tú lo creas así, evidentemente tienes que entrar y modificar esta regla, ¿no? Si tú lo creas así, tienes que entrar hasta tal fecha y de ahí modificarlo, ¿no? Te da una opción por 30 días y lo creas. Ya está. Entonces aquí no hay ninguna colección, pero podrías iniciar tu colección. Y aquí tampoco no hay ninguna tabla, ¿sí? Vamos a hacer los dos del mismo tipo. Y ID de la colección. Vamos a poner persona. ¿Sí? Persona. Siguiente. Sí, ID de documento, le dices, ok, audio automático. Y le pones algún primer nombre, ¿no? Nombre. ¿Sí? Nombre. ID automático. Y aquí le das.
apellido, fecha de nacimiento, y vemos esto no puede ser, vamos a ponerlo como sea, y ahí ya lo, el nacimiento, ¿ok? Y país. Bueno, sí, creo que con ese valor está más que suficiente, ya está. Sí, entonces como si fuese una tabla, pues, ¿no? Te está diciendo que no hay ningún campo, si quieres puedes editarlo, le puedes poner no, nombre, apellido Pérez, y acá le pones, no sé, 11 del 12 del 2005 o 2000, sí, 2005, nombre, Juan o George, y aquí le pones Perú. ¿Sí? Hasta aquí no hay nada del otro mundo, pero ya te das cuenta cómo está guardando. Si quieres le das, podrías haberle dado ID por documento, por tipo de documento, pero ya está creado de esta forma, ¿no? Y aquí le vamos a agregar un documento de identidad, ¿no? Si te das cuenta, DNI, y le vas, no sé, pues 70, 80, 90, 90, 99, ya, listo, ya está. ¿Sí? Si te das cuenta, se parece mucho a una tabla, ¿vale? Y si yo me conecto a esta base de datos de aquí, me conecto a esta base de datos, también puedo hacer lo mismo, ¿no? Pero para eso no me da una opción desde aquí, no me da una opción donde que yo pueda conectarme desde aquí, me da comandos para yo hacerlo, pero no me puedo conectar desde aquí, no me da una interfaz. Entonces, yo evidentemente me digo, ok, pero quiero conectarme para poder usar esa base de datos. Para eso uso un- una herramienta, ¿no? Una herramienta, que en este caso sería el DBM. La que carga, ya está. Ujú, ujú. Acá, tengo que pasarme a aquí, ya está. Entonces aquí yo puedo decir, ok, quiero conectarme a esa base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Creas una nueva conexión, le dices que va a ser Postgres y te pide un conjunto de datos que tú tienes que ir poniendo. ¿Sí? Entonces, oye, host, ¿dónde está? Base de datos, ¿dónde está? Agarras y dices, ok, aquí había visto unos datitos. Copias, ¿sí? Copias esos datitos, aunque aquí creo que ya está ya todos los datos. A ver, permiso, aquí te dan los datos. Aquí está el host. El host completo está aquí. ¿Sí? Porque solamente con el nombre no vas a llegar, tienes que llegar hacia la región, hacia la máquina donde está guardado ese Postgres, ¿no? Entonces aquí le das esto, ¿sí? También está el puerto, pues, ¿no? 5032. La base de datos es esta. La base de datos es esta. El usuario, el usuario está aquí, está aquí, y el password está aquí, hasta aquí, hasta antes de la arroba. Ya, aquí, ya está. Ok. Puedes hacer un test de conexión.
Ya está. ¿Sí? La primera impresión, pues bueno, pues, se parece a la otra, pero lo que guardan finalmente en una base de datos SQL es un esquema y en ese esquema están las tablas. La otra guarda colecciones de forma independiente, o sea, es como si fuese una base de datos solamente de usuarios. Cada contenedor es como si fuese una base de datos solamente de usuarios y que tiene su propio método este, de replicación, su propio método de ordenamiento de los usuarios en diferentes servidores. O sea, es como si cada una de estas colecciones que tú estás poniendo en Firebase fuesen independientes, ¿no? Fuesen independientes, ¿sí? Y tuviesen un método específico para distribución, ¿sí? Porque su propósito como tal es el almacenamiento, no los grandes volúmenes de información. Ese es su propósito, ¿sí? Aquí también puedes hacer esto, aquí también puedes hacer esto, vas a tener grandes volúmenes, pero lo que vas a hacer es como si esto fuese una pequeña base de datos monolítica, o sea, tú vas a replicar toda la data en los diferentes servidores. Aquí lo que replicas es la data específica de los usuarios, nada más, y nada más de las personas del objeto que tú quieras poner. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es lo de base de datos, pero también tienes, entre SQL y no SQL, ¿no? Pero también tienes base de datos en memoria, ¿sí? Base de datos en memoria. Las aplicaciones web por defecto tienen las bases de datos en memoria, memory database. ¿Sí? Entonces, en una memory database, tú tienes la capacidad de guardar datos en memoria para hacer que las aplicaciones sean de mucho más alto rendimiento. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí hay algunos datos que ya están en memoria. Por ejemplo, esto yo no los he puesto. ¿Sí? Estos datos, quizás estos son mis últimas búsquedas, pero estos de aquí yo no lo he puesto. ¿Sí? Entonces, estos datos en memoria son guardados en una base de datos en memoria, porque cargan esos datos de forma mucho más rápida. O sea, las bases de datos en memoria tienen más alto rendimiento. Son hechas para más alto rendimiento, ¿no? Más alto rendimiento, mayor volumen de consultas. O sea, lo que buscas, ¿no? Es eh, mayor volumen de consultas en tiempo real. Aquí simplemente lo que hacen es guardar datos, no guardas datos así como que información eh, el- para guardarla de forma permanente, sino son datos temporales, y solamente viven, o sea, datos temporales que solamente viven mientras la base de datos esté prendida. ¿Sí? O sea, si la base de datos por algún lado se refresca, se limpia, esos datos ya no persisten, o sea, ya no persisten mañana. Imaginemos que hoy día se reinicia esa base de datos y ¡pum! Por algún evento se reinicia, vuelve a cargar, ya no están, obviamente hacen un proceso de carga otra vez, pero siempre se van a refrescar. Su objetivo principal es guardar datos como que en caché, ese es su objetivo principal, ¿no? Ustedes agarran su navegador y dicen, ¿no? Ok, hay cosas en caché que están guardadas aquí y pueden usar algún plugin que les permite borrar el caché de la última hora y ¡pum! Se borró, ya no hay más. Y eso hace que obviamente vuelvan a cargarse los datos a memoria. ¿Sí? Pasa lo mismo en ese tipo de base de datos, en memoria, ¿sí? En memoria. ¿Sí? Su objetivo es la temporalidad y obviamente es buscar el más alto rendimiento de una aplicación. ¿Sí? Entonces, hay aplicaciones en esa combinación que no tienen una sola base de datos. ¿Sí?
Cuando creas una aplicación, no tienes una sola base de datos, tú creas una aplicación con varias bases de datos, porque cada una tiene un propósito, cada una tiene su propio propósito. ¿Sí? Entonces tú creas una aplicación con diversas funcionalidades usando cada tecnología para su propósito. Imaginemos aquí, oye, profesor, entonces aquí qué guardaría, por ejemplo. Aquí podrías guardar tus pagos, ¿ok? Aquí podrías guardar toda la parte de pagos, pedidos, ¿sí? Si es un negocio que está en constante crecimiento y que todavía no conoce muy bien, aquí podrías guardar la parte de productos, clientes, ¿sí? ¿Sí? Clientes, operaciones frecuentes, operaciones frecuentes, ¿sí? Y en los datos en memoria podrías guardar algunos datos compartidos, ¿no? Compartidos como las categorías, que son compartidos para todo, ¿no? Categorías. También estarían aquí, sí, también podrían estar aquí, pero las categorías, una vez que son cargadas a memoria, van a ser solamente traídas de memoria, ¿sí? Solamente traídas de memoria, y categorías, los top results, ¿sí? Entonces vas guardando ahí operaciones. Entonces cuando entras a la aplicación, de alguna forma, la aplicación es rápida, o sea, a mayor cantidad de usuarios, a mayor volumen de información, la aplicación parece que vuela, ¿no? O sea, ¿por qué Google es rápido? Porque inclusive hay bases de datos indexadas, que todavía eso no lo he hablado, pero hay bases de datos de índices, index database, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en los ejemplos, la más popular es Redis, ¿sí? Tienes Redis, Hazelcast, ¿sí? Un montón de bases de datos en memoria. La más popular es Redis, es porque es open source. Hazelcast también, pero no es open source, ¿sí? Y aquí también tienes base de datos de indexadas, ¿no? Cuando quieres hacer tus consultas en Google, y aquí dices, acá dices programación, ¿no? Programación línea uno, ¿sí? Lo trae de una base de datos indexada. Y una base de datos indexada por defecto usa una base de datos de memoria. Esa es, bueno, que la gran diferencia. O sea, ya viene la base de datos indexada. Entonces aquí tienes a este, ¿no? Ahorita me acuerdo el nombre de la base de datos, no se me viene de mi memoria. Alcanza a ver. Elasticsearch, ¿no? Aquí tienes Elasticsearch, ¿no? Una base de datos Luciana, ¿no? Elasticsearch. Sí, hay otras. Oye, ah, tienen, por ejemplo, Azure Search, ¿sí? Pero todas vienen de la base de datos open source Elasticsearch, ¿sí? Desde Elasticsearch guardan datos también de índices y eso hace que la aplicación cuando tú busques library component, ¿sí? Salgan de ahí, salgan de la base de datos de indexación y carguen rapidísimo. Son bases de datos solamente de índices de cosas más buscadas que usan tecnología de memoria, ¿no? Que cargan en memoria. Entonces, si te das cuenta, dices, ok, oye, pucha, que para hacer una aplicación tipo Amazon necesito varias cosas. En nuestro caso, pues vamos a hacerlo de forma más sencilla, pero quiero que sepan que obviamente tienen
esas opciones, ¿no? De forma más sencilla, de una forma más tradicional, ¿no? Donde carguemos datos de una base de datos SQL, ¿no? Carguemos datos de una base de datos SQL, ¿sí? Esos son los principales datos, enfoque, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, preguntas, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Buenos días, profesor. Tengo Ujú. una pregunta. Es respecto a la cantidad de base de datos que debemos usar y cuál nos recomienda. O sea, porque he visto que hemos visto en Render y en Firebase. No sé si tengamos la obligación, tal vez, para el trabajo de usar las dos o debemos No, no. escoger solo una. Para el trabajo, o sea, yo les he mostrado toda la amplitud con los que se puede crear una aplicación y obviamente el enfoque de las grandes aplicaciones, ¿sí? Para nuestro caso, nosotros vamos a usar una base de datos principal que va a ser la base de datos Postgres, ¿sí? Sobre eso vamos a hacer todos, poner nuestros datos, nuestras operaciones, ¿sí? Pero obviamente tú tienes que saber que esa es una aplicación pequeña. Su objetivo es ser una pequeña aplicación. ¿De cuánto estamos hablando de pequeña? 100.000 usuarios, 150.000 usuarios. Tú quieres que esta aplicación crezca, sea más rápida, no puedes usar una sola base de datos, ¿sí? Entonces tu enfoque sería, oye, ya no puedo pensar en un modelo tradicional, en un modelo que sea para pequeñas aplicaciones. Tengo que pensar en cuál es el modelo para grandes aplicaciones. Tengo que tener una base de datos NoSQL, tengo que tener una base de datos en memoria, porque tu objetivo ya es otro, ¿no? Al ser otro el objetivo, ya no puedes usar la misma tecnología, ¿me entiendes? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Para nuestro caso, bueno, ahorita pues es una base de datos relacional tradicional y que esté en nube, ¿no? Eso es para nuestro caso. ¿Sí? Bien, bien, esos serían los conceptos de base de datos, tanto de base de datos relacionales, de base de datos no relacionales. ¿Sí? Este, no sé si tengan alguna pregunta más sobre toda la explicación que les he hecho de las bases de datos en memoria, de las bases de datos indexadas. O sea, un e-commerce como Amazon, como cualquier otro, no usa una sola base de datos, porque su objetivo no es 100.000 usuarios. Su objetivo está por el millón de usuarios, más. Y obviamente eso está de forma distribuida, inclusive, ¿no? Su arquitectura está distribuida en varios sitios, en varios sites, está replicada no sé, pues en todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, ¿no? Y obviamente eso hace que mayor complejidad, inclusive a esas arquitecturas, ¿no? O a ese tipo de aplicaciones en particular, ¿sí? Con varias bases de datos, con varios tipos de soluciones para que obviamente puedan satisfacer las necesidades de todos sus clientes, ¿no? Y sean usadas, ¿sí? Por ahora, yo tengo que moverme a la facultad. Por ahora nos vamos a quedar aquí. No sé si tienen alguna pregunta más. Ingeniero, una consulta adicional. Cuando nosotros creamos archivos .NET, nos aparecen por defecto las vistas de privacy y cuando utilizamos el auth nos aparece la vista de login y registro, pero ya por defecto. Quería saber si es que debíamos Out, hacer uso de estos. Sí, out. quería saber si Sí. debíamos hacer usos de estas plantillas o las podemos eliminar completamente. No, no, no. Vamos a hacer uso de toda la parte de out. Por eso es .NET menos out identity, ¿no? O sea, esa es la que tenemos que usar. Claro, como Sí. había un login Como, y un registro, por eso ujú. preguntaba. Sí, como no hemos tenido clase ayer de la parte de laboratorio, eso lo vamos a hacer en laboratorio. Sí, ahorita lo que he explicado es la teoría de base de datos y obviamente ya el viernes que venga haré toda la parte ya de entrar a loguearme, a registrar el usuario en la base de datos, ¿sí? Sí. Ok, profesor, muchas gracias. A crear los productos, etcétera. Ok, chicos, entonces
los estoy dejando ya, porque me tengo que mover a la facultad.